Hola a todos, esto es un video de estructura de datos. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema de la unidad número 3 del curso, que es árboles binarios. Antes de comenzar con la clase práctica, vamos a revisar algunos conceptos de la teoría. Habíamos hablado que las estructuras en donde existe una relación jerárquica entre los componentes se conocen con el nombre de árboles. En este tipo de estructura, la relación es de uno a varios y no uno a uno como habíamos visto en las estructuras de datos de tipo lista o colecciones lineales. Podemos decir que un árbol es una colección de elementos entre los cuales conforman una estructura jerárquica definida mediante relaciones de subordinación o paternidad entre los elementos. En cuanto a la terminología de árboles, habíamos hablado de nodos hermanos. En el ejemplo que tenemos debajo a la derecha, podemos ver que B y C son nodos hermanos porque son hijos de un mismo nodo que es A. Y lo mismo pasa con F, G y H, que son hijos de B. También de acuerdo a la ubicación de los nodos en el árbol, podemos clasificarlos en nodos raíz, en el caso de A, nodos intermedios y nodos terminales. Un nodo terminal u hoja es un nodo que no tiene hijos, es decir, que no hay arcos que salgan del nodo, y sería el caso de F, G, C y H. También, en caso de los nodos intermedios, son nodos que son padres y también hijos. Y en este caso, en el ejemplo que tenemos aquí, solo B es un nodo intermedio. También podemos hablar de subárboles. Un subárbol es la aplicación de la definición recursiva de árboles, en donde identificaremos un subárbol como cada uno de los árboles que pueden salir de un nodo. En el ejemplo, sabemos que del nodo A sale un árbol que es B, F, G y H a la izquierda, y a la derecha otro árbol que es C. Pero también por la definición recursiva de árbol, F, G y H también son árboles que salen del nodo B. El grado de un nodo es el número de arcos que salen de un nodo. En el ejemplo, el grado de B es 3, el grado de A es 2 y el grado de C, así como también de todos los nodos que son hoja, es 0. El grado de árbol es el mayor grado de sus nodos. En el ejemplo, el grado del árbol es 3. Para explorar cómo funciona un poco un árbol binario, vamos a utilizar ahora un sitio web que se llama Visualgo, en donde hay un tipo especial de árbol binario, que es un árbol binario de búsqueda. Acá lo que vamos a hacer es utilizar el método create para crear un nuevo árbol no balanceado, y lo que vamos a hacer es insertar un elemento. En este ejemplo, en el que estamos viendo cómo se trata de un árbol binario de búsqueda, las inserciones no necesitan especificar cuál va a ser el padre del nodo, sino que simplemente el nodo se ubica en la posición correcta de acuerdo al valor de clave. En caso de que el valor de clave esté entre 7 y 15, se va a ubicar a la derecha de 7. Por eso, si consignamos 10 y ponemos Go, ¿sí? Lo que va a hacer es determinar la posición donde va a insertar y insertarlo ahí. Nuevos elementos que se agreguen tanto a izquierda como a derecha del 10 van a tener que ser necesariamente hijos o izquierdo o derecho de 10. Vamos a probarlo. Insert, supónganse 8, iría a la izquierda de 10. ¿Sí? La búsqueda de los valores dentro de el árbol la vamos a postergar para cuando veamos árboles binarios de búsqueda. Pero
Para la remoción de elementos, sí podemos ver el ejemplo. Supónganse que queremos quitar el elemento que tiene, el nodo que tiene como valor 50. Esto va a ser la búsqueda. Eso es un tema que vamos a tratar después. Pero fíjense que eliminar el elemento 50 es quitar el enlace que conecta el 71 con el 50. Ahora vamos a ver qué pasa si queremos quitar un nodo que tiene dos hijos, como es el caso del nodo que tiene valor 6. Si pongo para quitar 6, pongo go, fíjense que lo que va a hacer es buscar un nodo sustituto. En este caso, lo buscó en el nodo que se encontraba a la derecha. Y de esa forma el árbol sigue siendo binario. Bien, continuamos con la clase dejando acá visual. Terminado este breve repaso, vamos a ver la implementación de un árbol binario, es decir, un árbol de grado 2. Para eso vamos a ir a NetBeans y lo que vamos a hacer es abrir el proyecto edfcad-uner. Recuerden que este proyecto lo pueden descargar de la dirección de GitHub que aparece en la descripción del video. Y aquí están lo que serían las implementaciones de las estructuras de datos lineales, las estructuras de datos jerárquicas de grado n, los árboles binarios y heaps, mapas diccionarios y conjuntos, así como también árboles ABB y ABL. Entonces, seguimos en NetBeans y lo que voy a hacer es abrir la interfaz árbol binario interfaz. Esta interfaz tiene los métodos vacío, raíz, existe, get, agregar hijo izquierdo, agregar hijo derecho, remove y toString. Los métodos de la interfaz, como bien lo saben, configuran qué se puede hacer con el objeto. Es decir que los métodos con los que voy a poder interactuar son los que están descritos aquí, más los que se agreguen en la implementación de la clase concreta. Ahora, ¿qué hacen cada uno de ellos? El método vacío nos permite determinar si la estructura está vacía o no. Raíz nos devuelve el valor del elemento raíz del árbol. Existe nos indica si un nodo existe o no en la estructura. El método get, a partir del valor de clave de un objeto, nos permite obtener el objeto completo almacenado en la estructura. Agregar hijo izquierdo nos permite, pasado un nodo padre y un nodo hijo, agregar un nodo en la estructura. Agregar hijo derecho es el idéntico a agregar hijo izquierdo. De hecho, vamos a ver que en la implementación ambos llaman el mismo método y requiere los mismos parámetros, un nodo padre y un nodo hijo. Remove elimina el nodo cuyo valor equivale al que es pasado por parámetro, y el método toString concatena en un único string todos los elementos del árbol. Para ver la implementación del árbol binario, lo que vamos a hacer primero es revisar lo que sería la clase nodo árbol binario. En nodo árbol binario van a ver que como elemento dato tenemos la propiedad valor y dos atributos de instancia adicionales que son hijo izquierdo e hijo derecho, que son del mismo tipo que estamos definiendo, configurando nodo árbol binario como un tipo de datos recursivo. Fíjense que no hay grandes dificultades respecto de lo que sería nodo árbol binario. Es el constructor parametrizado más un montón de métodos get y set, y adicionalmente hay algunos métodos que son más que nada de soporte y lo que me permiten es fácilmente determinar si el nodo con el que estamos tratando tiene un hijo izquierdo o tiene un hijo derecho, con los métodos tiene hijo izquierdo y tiene hijo derecho, y determinar la cantidad de hijos de un nodo, que va a ser de gran importancia cuando tengamos que hacer las eliminaciones. En este caso utilizamos el operador ternario para saber si tiene un hijo izquierdo, acumular 1, y si tiene un hijo derecho, acumular 1. En ese caso estaríamos en presencia de una cantidad de hijos 2
un nodo de grado 2, es decir, sería binario. También un método de soporte que nos permite determinar si el nodo pasado por parámetro es hijo izquierdo de el nodo con el que estamos tratando. Después, métodos hashcode e equals y toString. Fíjense que respecto del método equals, dos nodos van a ser iguales cuando tengan el mismo valor. Continuamos. Para ver la implementación del árbol binario, vamos a ver la clase árbol binario que implementa la interfaz que vimos anteriormente, árbol binario interfaz. Como única propiedad de instancia de árbol binario, tenemos raíz, que es de tipo nodo árbol binario, la clase que vimos anteriormente. En la construcción de la estructura se establece que la raíz es null y por tanto el método vacío nos va a devolver verdadero cuando se cumpla esa condición, que la raíz sea nula. El método de consulta más fácil que hay es el de la raíz. En esta oportunidad decimos que el resultado va a ser null si el árbol no está vacío. En caso de que el árbol no esté vacío, el valor que se va a devolver es el que corresponde a la propiedad valor de la referencia raíz. Empezamos un poco con los métodos de consulta más complicados y para esto me parece prudente ver lo que serían primero los métodos que hacen mutaciones o permiten agregar nodos al árbol. Para eso vamos derecho al método agregar hijo izquierdo o agregar hijo derecho, que consiste en, como les decía anteriormente, en una única llamada con distintos parámetros a un método de soporte que se conoce con el nombre de agregar hijo. El método agregar hijo, si vamos a la definición del mismo, espera tres parámetros. Por un lado, el nodo padre, el nodo hijo y un tercer parámetro para determinar si el nodo que queremos agregar lo queremos agregar como hijo izquierdo o hijo derecho. Analizar el cuerpo del método agregar hijo, vamos a ver que gran parte del mismo tiene que ver con controles para verificar si los parámetros que nos están pasando son válidos o no. En primer lugar, lo que vamos a hacer es determinar si la estructura está vacía o no. A partir de eso, si la estructura está vacía y el padre que nos están pasando es distinto de null, tenemos un error. Luego, si el árbol no está vacío y el padre es nulo, entonces también tenemos otro error, ¿sí? Porque no puede ser que no nos especifiquen un nodo padre si ya hay elementos en el árbol. A continuación, lo que debemos hacer es determinar si el nodo que nos pasaron como padre existe o no en el árbol. En caso de que no exista en el árbol, tendríamos otro problema, porque se estaría queriendo agregar un nodo como hijo de otro que no pertenece a la estructura. Luego vamos a ver la implementación del método obtener nodo. A continuación, verificamos si el nodo padre ya tiene un hijo izquierdo en caso de que el parámetro es hijo izquierdo sea verdadero, y si tiene un hijo derecho en caso de que sea falso. En cada uno de esos casos, arrojamos la excepción con el mensaje el nodo padre ya tiene un hijo. Si el nodo de insertar ya existe en el árbol, también tenemos otro problema. Los valores a insertar en el árbol tienen que ser únicos. Por último, tenemos la verificación si el hijo es izquierdo y lo que vamos a hacer es asignar a la referencia hijo izquierdo el nodo que nos pasaron por parámetro como hijo. Y en caso de que el hijo no sea izquierdo, es decir, sea el derecho, asignamos la referencia hijo a la referencia hijo derecho. Por último, si el árbol estaba vacío, es el primer control acá, lo que hacemos es asignar el hijo como raíz del árbol.
Bueno, hasta ahora vimos un montón de conceptos, así que vamos a dejar el video por acá. Nos vemos en la próxima clase de estructura de datos. Chau, chau.